Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Francisco Hernández, estudiante de Telecomunicaciones de la Fermintoro. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la actividad de interferencias y ruidos en equipos electrónicos, donde está avalado por la materia electiva de sistemas puesta a tierra. La presentación va a constar de un índice donde vamos a tocar los temas como el concepto y tipos de interferencia a proteger, conceptos y tipos de ruidos a proteger, cómo se producen los acoplamientos capacitivo e inductivo. También vamos a conocer qué es el blindaje y cómo se implementa, y técnicas para minimizar interferencias y ruido. Sobre todo esto vamos a estar realizando una conclusión para así quede todo bien plasmado en esta presentación. Cabe destacar que en un mundo cada vez más conectado, garantizar la calidad y la fiabilidad de los sistemas electrónicos es algo esencial. También tenemos que entender que básicamente tenemos que entender y mitigar estos fenómenos, ya que son claves para mantener la integridad de los datos y el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de hoy en día. En cuanto al concepto y tipos de interferencias, podemos decir que las interferencias son alteraciones no deseadas en un sistema electrónico, principalmente causadas por fuentes externas, como campos electromagnéticos o radiofrecuencias. Básicamente, sus tipos se suelen desglosar en una interferencia electromagnética o comúnmente llamada EMI, interferencia de radiofrecuencia, o por sus siglas RFI, o interferencia conductiva. En cuanto a la interferencia electromagnética, se produce por radiación de campos electrónicos y magnéticos, afectando el rendimiento de dispositivos electrónicos sensibles. En cuanto a la radiofrecuencia, a la interferencia de radiofrecuencia, ocurre dentro del espectro de la radiofrecuencia y esta puede causar problemas en las comunicaciones inalámbricas. Eh, del mismo modo pasa en la conductiva, se propaga a través de cables o circuitos conectados causando ruidos en sistemas integrados. Vamos a proceder a hablar sobre el concepto y tipos de ruido. Eh, ¿Cuál es la definición del ruido? El ruido básicamente es una señal no deseada que principalmente afecta la calidad de la transmisión o el funcionamiento de un sistema electrónico. Básicamente, en pocas palabras, podemos definir con esto el concepto de ruido. Clasificación de los ruidos o qué tipos tenemos. Como principal tenemos el ruido térmico, generado por el movimiento aleatorio de electrones dentro de los conductores. También poseemos el ruido de intermodulación, o también existe, producido cuando señales de diferentes frecuencias interactúan en un componente no lineal. En cuanto al acoplamiento capacitivo, se produce cuando un campo eléctrico transfiere energía entre conductores cercanos. Y el acoplamiento inductivo ocurre cuando un campo magnético genera corrientes parásitas en un conductor vecino. Básicamente estos son los tipos de ruidos que podemos encontrar hoy en día o los principales. Eh, ya a lo largo del semestre y del anterior también hemos trabajado con este tipo de ruidos, lo que son para detectarlos en el simulador, en el osciloscopio y de verdad que sí se notan en cuanto una señal está modulada y una señal no modulada. Recordemos que la modulación tiene mucho que ver con con este tema. El acoplamiento capacitivo e inductivo. El acoplamiento capacitivo. Este tipo de acoplamiento se genera cuando dos conductores cercanos tienen diferencias de voltaje. Esto se deduce con mayor frecuencia en cables no apantallados o podemos llamarlos también cables mal aislados. Eh, Podemos tener un ejemplo como los cables de señal y de alimentación de forma paralela.
al acoplamiento inductivo, se produce debido a campos magnéticos variables que inducen corrientes en conductores vecinos. Este efecto se puede describir eh, que es más fuerte cuando hay bucles grandes o básicamente corrientes altas en el sistema. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, los cables de señal y paralelos suelen sufrir acoplamiento capacitivo, mientras que un transformador cercano o un circuito sensible puede inducir ruidos por acoplamiento inductivo. Vamos a continuar con este tema en cuanto al blindaje. ¿Qué vamos a mencionar del blindaje? La definición, también vamos a ver lo que son cables apantallados, las carcasas metálicas, la conexión a tierra. Todo esto es un tema importante que para nuestra formación es bueno conocerlo. Tenemos que tener en cuenta o recordar en las experiencias que hemos tenido, o por lo menos hablo de mi caso, hay veces que nos topamos con distintos tipos de cables que no sabemos por qué son construidos de esa manera. Por ejemplo, sabemos que todo tiene un sentido o todo se hace por un porqué, hasta los colores de los cables para identificación. Abajo tienen una cubierta que puede ser térmica. Tenemos cables que no son térmicos y se derriten con el calor, se unen cuando son dobles. Todo eso tiene que ver a la hora de implementar tanto un sistema tierra como un cableado. Ahora bien, luego de haber dicho esta introducción, vamos a saber lo que es la definición del blindaje. El blindaje básicamente es una técnica que utilizan materiales conductores para bloquear interferencias externas. ¿Cómo así? Él básicamente lo que hace es proteger así los sistemas electrónicos, sin más. Como podemos ver en la pantalla, tenemos cables apantallados, carcasas metálicas y la conexión a tierra. Ahora bien, las formas de implementación son estas que acabo de mencionar. ¿Qué podemos decir de los cables apantallados? Son recubiertos con mallas o láminas metálicas para así poder evitar interferencias. En cuanto a las carcasas metálicas, estas carcasas encapsulan los equipos para bloquear radiaciones externas. Ahora bien, estamos avanzando más en la introducción que había dicho, no solo calor, sino también radiación o interferencia. En cuanto a la conexión a tierra, el blindaje básicamente debe estar conectado a tierra para disipar las interferencias captadas, porque así no tendría ningún sentido si no se hace de esta manera. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora bien, técnicas para minimizar interferencias y ruido. Las principales técnicas para minimizar las interferencias y ruidos son las que tenemos en pantalla. Por ejemplo, va a depender mucho del diseño del sistema que hagamos. Tenemos que implementar o elegir un blindaje eficiente tanto en los materiales como en todo lo que se va a implementar. Tenemos que tener una buena filtración, aparte de elegir los filtros correctamente, eh, que sean, que sean óptimos para el sistema que estamos haciendo y no tanto eso, sino filtros de calidad. Tenemos que tener una buena conexión a tierra, basándonos en todo lo que hemos estudiado a lo largo del semestre en esta materia. Y tenemos que hacer una reducción de bucles. Ahora bien, básicamente cuando diseñamos el sistema, nos referimos, por ejemplo, a mantener las pistas cortas y separar las líneas de señal de la alimentación, ya que esto reduce las interferencias. Cuando yo menciono lo que es un blindaje eficiente, básicamente se puede notar como el uso de apantallamiento en cables y equipos, ya que todo esto bloquea fuentes externas como el ruido, radiofrecuencias,
Y no solo tanto eso, recordemos que todo esto trabaja con electricidad o con voltaje, por así llamarlo, porque sabemos que todo eso tiene que ver con el calor. Si no elegimos un blindaje eficiente, si no elegimos un material de cable bueno o un cable bueno, por así decirlo coloquialmente, el diseño de nuestro sistema se va a ver afectado a largo plazo o a mediano plazo. El uso de los filtros va a depender qué filtros de paso bajo o EMI vamos a instalar, ya que estos ayudan a eliminar ruidos indeseados en ciertas frecuencias. Sin embargo, cuando nos planteamos la conexión a tierra, tenemos que saber que un sistema SPAT bien diseñado, este garantiza la disipación de corrientes parásitas y reduce el ruido. Entonces, tenemos la filtración, tenemos el blindaje, un buen diseño de sistema y una conexión de tierra adecuada. Vamos a tener las mínimas interferencias y ruido y todos los beneficios que nos brinda tener un sistema de este tipo. Ahora bien, algo que no habíamos tocado mucho en esta presentación, la reducción de bucles. En cuanto a la reducción de bucles, minimizar el tamaño de los bucles en los circuitos reduce el acoplamiento inductivo. Tenemos que tener muy en cuenta esto, ya que es importante para nuestro diseño. Y bueno, básicamente estos son los pasos o las características que tenemos que seguir en cuanto a la implementación de nuestro sistema, qué componentes vamos a elegir, qué necesita para funcionar mejor y tener una mínima de interferencias y ruidos. Para concluir, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer lo que se llama el cierre de todo el contenido que hemos tocado hasta aquí. Para concluir, a lo largo de esta exposición, hemos visto que las interferencias y los ruidos representan tanto retos significativos para los aparatos electrónicos o, o sistemas electrónicos. Tengo que destacar que estas perturbaciones pueden comprometer la calidad de las señales, la integridad de los datos y la funcionabilidad de los equipos, que todo esto se hace para proteger los mismos. Eh, Tenemos que también resaltar que comprender su origen y naturaleza es esencial para implementar soluciones efectivas. En cuanto a la relevancia del blindaje y las técnicas de mitigación, podemos destacar que el uso del blindaje, la implementación de conexiones a tierra, eh, claramente que sean adecuadas, y la aplicación de filtros son medidas clave que no solo protegen a los sistemas, sino que también aseguran la durabilidad y el rendimiento. Cada una de estas estrategias tiene un impacto directo en la confiabilidad de los dispositivos electrónicos. En un mundo donde los sistemas electrónicos y de comunicación están en una constante evolución, ya que todos los años o cada cierto tiempo sale la función o la, la versión renovada o mejorada de cada sistema que tenemos, de cada componente que tenemos, tanto para reducir ruidos, para que trabaje mejor, para que consuma menos energía y todo esto sea un plus para dar lo que queremos, que es una buena efectividad. Todo esto se hace para garantizar la inmunidad a interferencias, ruidos. No solo es una necesidad técnica, sino también una exigencia para el desarrollo tecnológico sostenible, ya que las fallas por ruido o interferencias pueden derivar en pérdidas económicas, interrupciones en los servicios e incluso riesgos para la seguridad. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que como futuros ingenieros y profesionales es nuestra responsabilidad diseñar sistemas robustos que minimicen estos riesgos y contribuyan a un futuro más conectado, eficiente y sobre todo seguro. Que todo lo que realicemos sea seguro tanto para el medio ambiente
y para las personas que va dirigida todo nuestro conocimiento. Em, Tengo que decir que gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda o cualquier cosa con la presentación que les sirva, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias.